Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a al primer encuentro tecnoformativo de robótica. Hoy estudiaremos los fundamentos de la robótica. Específicamente hablaremos de la definición, leyes e historia de la robótica. También diremos qué es un robot, los tipos y la estructura o morfología del robot. ¿Qué es la robótica? La robótica se puede considerar como una ciencia y una técnica que se encarga del diseño, fabricación y aplicación de robots. Entonces, para poder hablar de la robótica, hay que definir lo que es un robot. ¿Qué es un robot? La palabra nos resulta tan reconocida, tan del día a día, que ya pues la consideramos obvia. Pero la palabra robot no es ni española, obviamente, tampoco es japonesa, inglesa. La palabra robot es de origen checo y era la forma en que se designaba a los sirvientes en el antiguo imperio austrohúngaro. Entonces, robot significa sirviente. La palabra robota, por su parte, significa trabajo. Ahora bien, el diccionario de la Real Academia Española la define o define a un robot como una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. O sea, es una máquina programable, o sea, por ahí podría ser una computadora, pero debe ser capaz de manipular objetos. Las computadoras no son capaces de manipular objetos. Puede ser que la computadora sea parte del robot, pero no es un robot. Necesita manipular objetos y realizar diversas operaciones con esa manipulación. Por otro lado, hay una definición que es la del diccionario Oxford de la lengua inglesa. Ese diccionario tiene una definición que me gusta un poco más, que dice que es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, todas, en especial aquellas que son pesadas, repetitivas y peligrosas. Que viene la parte moral de la sustitución del ser humano por robots, si es necesario, ¿verdad? Pero para actividades físicas extremadamente peligrosas, fuertes, bien, repetitivas, pesadas. Ahora bien, la robótica está integrada por cuatro principales disciplinas. Son la mecánica, la electrónica, el control y la informática. Creo que el cuadro se explica solo. Es así como de la unión de la mecánica y la electrónica que salen la mecatrónica. De la unión de la electrónica y el control salen el control electrónico. De la mecánica y la informática salen las aplicaciones mecánicas y así sucesivamente, para dar origen aquí en el centro a la robótica. Bueno, muy bien, hablando de la moral, de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer los robots, los fabricantes de robots deben cumplir con tres leyes que son las llamadas leyes de la robótica y que fueron diseñadas por Asimov en un libro que veremos más adelante cuando presentemos la historia de la robótica. La primera ley nos dice que ningún robot hará daño a un ser humano o permitirá que por inacción un ser humano sufra daño. Y vemos al robot con un escudo, ¿verdad? Entonces, la primera es proteger al ser humano. La segunda ley, en resumen, ¿verdad? La segunda ley es que un robot siempre tiene que obedecer las órdenes que le sean impartidas por un ser humano, excepto que en los casos que dichas órdenes contradigan a la primera ley. Entonces, si la orden que le dé el robot es hacer daño a un ser humano, el robot no, ¿verdad? El robot no omitirá la segunda ley, porque la está contradiciendo a la primera. Tercera ley, todo robot deberá velar por su preservación, por la preservación de su existencia
excepto en los casos en que ello contradiga lo establecido en la primera y la segunda ley. Y vemos al robot protegiéndose. Entonces tenemos proteger, obedecer, a menos que se falte a la primera ley, y protegerse a menos que se falte a la primera y a la segunda ley. En otras palabras, obedezca, perdón, proteger, primera ley. Segunda ley, obedecer siempre y cuando no haga daño a un ser humano. Y por tercera y última ley, protegerse a menos que eh, le toque desobedecer o desproteger a los seres humanos o hacer daño a los seres humanos. Vamos a hablar ahora de la historia de la robótica. En el año 1300, los colosos de Menos fueron construidos. Ellos emitían un sonido, una especie de alabanza a Dios Ra, al sol, al amanecer. Esto se producía porque adentro había agua que al sentir el calor de la luz solar, con el efecto de la luz del sol, el calentamiento de la luz del sol, pues hacía que aquello hirviera y produjera un vapor que al salir por ciertas ranuras parecía que estaban invocando a Ra. En el año 1617, este, en China, se crea el primer autómata, un caballito de madera que saltaba y tenía la función de entretener. Ese que aparece ahí no es el verdadero caballito, es una recreación de ese caballito. ¿Ok? En el año 1352 eh, fue creado el gallo de Estrasburgo, fue fabricado el gallo de Estrasburgo. Y es precisamente el autómata más longevo de la historia. O sea, del que se tenga conocimiento que existe actualmente. Es el año 1352 después de Cristo y es ese gallo que ustedes ven en la figura inferior. Formaba parte muy a las salas cuando daba una hora específica. Continuando con la historia de la robótica, tenemos un caballero mecánico que era un automata humanoide diseñado por Leonardo da Vinci, que está aquí, que tenía internamente hilos, engranajes, alambres que hacían que se moviera. Era para proteger su laboratorio y, por supuesto, tenía una armadura que en esa época eran fáciles de conseguir. En el año 1738, Bocuson crea este patico, que vemos ahí arriba, y a través del cual se podía ver el proceso de digestión del pato. En el año 1805 aparecen los karakuri. Karakuri, que son aparatos mecánicos para producir sorpresa y asombro. Son muy elegantes, costosísimos, todavía existen, los pueden ver en Japón, los pueden comprar en Japón. Son unas verdaderas obras de arte y siguen siendo, por supuesto, autómatas muy elegantes. En el año 1921, eh, Karel Capek crea un libro que se llama Rosun Universal Robots, que es una historia de ciencia ficción en la que por primera vez a un autómata se le llama robot. Aquí está la portada de Rosun Universal Robots, ¿verdad? En el año 1939, con motivo de la Feria Mundial de ese año, se presenta a Electric Spark, lo presenta Westinghouse. Era un robot que podía inflar globos, caminar, mover los brazos, la cabeza y distinguir entre la luz roja y verde de un semáforo. En el año 1942 nace la robótica y no la crea un ingeniero, sino un escritor de ciencia ficción. Y ese escritor se llamaba Isaac Asimov. Él crea un libro que se llama Yo Robot y del que han hecho películas. Y en esa historia, él da a conocer las tres leyes de la robótica. Ahí está la portada de Yo Robot o de iRobot de Isaac Asimov. En el año 1956, Unimate, aparece Unimate, el primer robot industrial que se instaló en la cadena de ensamblaje de General Motors.
1966, un explorador de la NASA. En 1970, el primer seguidor de líneas, Stanford Cart. En el año 1973, el primer robot antropomórfico de escala real. En el año 1975, Puma de Unimate, que era un brazo manipulador programable universal. Y en el año 1976, otra sonda que sería enviada a Marte, sonda espacial. En 1979 aparece la primera aspiradora robot, no se vendía a tiempo. El fabricante, por cierto, era Nintendo, que cambió de rama de producción después de su fracaso con la aspiradora robot. Actualmente están muy de moda y eso, pero en para los años 80 no fue tan llamativo. En 1981 incorporan un brazo robótico a los transbordadores espaciales. En el año 1984 aparece Wabo 2, que era capaz de tocar el piano en Japón, en una universidad japonesa. En 1995 se realiza la primera operación quirúrgica con un robot, este es el robot Da Vinci. En el año 1996 lanza el robot P2, que era capaz de andar por sí solo y subir las escaleras, pero no bajarlas. Y la primera mascota en forma de perro aparece en el año 1999. Hablamos de iBot de Sony. Ese era el aspecto de iBot de esa época. Actual es un poco más simpático. En el año 2002 aparece ASIM, una versión evolucionada de los robots humanoides P2 y P20 y P3 que habíamos visto anteriormente. En 2005, Big Dog, que es un cuadrúpedo que es capaz de transportar 150 kilogramos y por suelos de diferente tipo, y luego caminando por una playa sin caerse, con una estabilidad enorme. En el año 2012 aparecen los primeros autos de conductor sin licencia, que fueron creados por Toyota y Google. En el año 2005 aparece Sofía, fabricada por Hanson. Voy a llamar es la primera robot que tiene nacionalidad. La nacionalidad de ella es de Arabia Saudita. En el año 2018 hay una cafetería atendida por robots controlados de forma remota por personas con discapacidad. O sea, fue una forma de teletrabajo físico. Fue creada a través de esta cafetería. Y en el año 2021, durante la pandemia, aparece Grace para atender de alguna u otra forma a los enfermos por COVID. En el año 2022 aparece Ameca, un robot humanoide que conversa y realiza movimientos y gestos bastante superiores. En el año 2023, ya ustedes lo conocen, apareció Optimus de Tesla, fue presentado precisamente en el último evento que desarrolló Tesla. Es una especie de, ¿cómo se llama? De mayordomo. Y en el año 2024, el pasado, Atlas de Boston Dynamics, un robot humanoide con múltiples ejes de giro que le permite desplazarse en todas las direcciones. Si tuviéramos un video de lo que él hace, pues quedaríamos impresionados de cómo hace giros o grados de libertad enormes. Ahora bien, los tipos de robots pueden ser, según la línea de investigación, una cantidad infinita: aéreos, asistenciales, caminantes celulares, cooperantes, marinos, biomédicos, móviles, paralelos, micro y mini robots, manipuladores, telerobots, sistemas, robots submarinos, robots de entretenimiento, robots de educación, robots de especificación, robots espaciales, robots escaladores, infinitos. Es más, no me caben en la lámina. Estos son apenas una muestra. ¿Ok? Sin embargo, es mejor ver los robots por su autonomía. Y vamos a conseguir robots a, teleoperados, es decir, que son controlados por personas, como aquí está el ejemplo del robot mm, Da Vinci, ¿verdad? Los automáticos que siguen al pie de la letra una programación, una secuencia de pasos, ¿sí? Como esta línea de producción, ¿saben? Que cuántos grados tienen que girar cada pieza que toman, qué tienen que hacer con cada una, etcétera, etcétera. Y están los autónomos, que son los que contienen inteligencia artificial, como el caso de Ameca. También podemos ver los robots según su tipo de movilidad, robots móviles y robots fijos. Los fijos son más que todos los robots industriales que ellos sí se pueden mover, o sea, pueden realizar movimientos, pero no de traslación.
¿ok? No se trasladan, mientras que los robots móviles sí pueden trasladarse. Esa es la diferencia entre ambos. Se pueden trasladar gracias a ruedas, a piernas, a orugas o también pueden volar. Y aquí tenemos la morfología de un robot. Los robots tienen todos una carcasa que es lo que los hace ocultar pues su aspecto interno, todo lo que lleva por dentro, ¿no? Eh, Ellos disponen de una serie de sensores que se comunican con un controlador y ese controlador en base a los sensores pues realiza un efecto sobre los actuadores que hace que los elementos móviles del robot pues se activen. Obviamente necesita de alimentación. Todas estas partes necesitan de alimentación para poder funcionar. Aquí tenemos algunos sensores de los robots. Están las LDR, sensor, eso es una resistencia que varía con la luz. Es un sensor de presión, también hay sensores magnéticos. Hay módulos GPS, detectores de obstáculos, como el que aparece allí, el sonar, el medidor de distancia ultrasónico, cámaras y micrófonos. Esos son los diferentes sensores. Y tenemos también entre los actuadores, la morfología del robot, tenemos a los motores DC, los motores paso a paso, los servomotores y otros como las luces LED, las LCD, eh, pantallas de LEDs, mm, altavoces, etcétera, etcétera. Ahora la parte más importante de la morfología del robot, si pudiéramos llamarla así, no es tan importante. Es más importante que se mueva, ¿no? En cierta forma, pero para que él se mueva, necesita un controlador. Ese controlador se encarga de procesar la información captada por los sensores y según el programa que se almacena en el controlador, regula los actuadores. Uno de los más conocidos son los Arduino Uno o los Arduino que aparecen allí. Bueno, ¿qué aprendimos hoy, esta tarde? Aprendimos que un robot es un sirviente, que la robótica es ciencia y técnica, que las leyes de la robótica es no dañar, obedecer, no, perdón, no dañar, obedecer y no dañarse. Y que los predecesores de los robots fueron los autómatas, que en la actualidad existen robots humanoides inteligentes y que los robots se pueden clasificar según su línea de investigación, su autonomía y su movilidad. Un robot está estructurado por la carcasa, la alimentación, el controlador, los sensores, los actuadores y los elementos. Bueno, hemos llegado al fin de esta actividad. Espero que les sea de ayuda y cualquier inquietud, cualquier duda, estoy a sus órdenes.